Imaginen esto. Salt Lake City, 2002. Un snowboarder olímpico de 1,90 metros en la cima del mundo, representando a su país con orgullo. Ahora, corten al día de hoy. Ese mismo hombre acaba de ser casado en México. Ya no lleva medallas, lleva esposas. El FBI ofrecía $15 millones por su cabeza, acusándolo de dirigir un imperio de cocaína que movía 60 toneladas al año. Pero lo que les va a volar la cabeza no es el crimen, es la caída. Ryan Wedding, el Pablo Escobar moderno, no cayó por una traición, sino por su propia arrogancia. Se sintió intocable. Quédense, porque vamos a desglosar cómo un héroe olímpico cambió la nieve por sangre y cómo su ego se convirtió en su sentencia de muerte. Para entender al monstruo, primero debemos entender al hombre. Ryan James Wedding no nació en la pobreza, no tuvo que vender drogas en una esquina para sobrevivir a una infancia difícil. Nació en 1981 en Thunder Bay, Ontario, una ciudad forjada por el invierno. Su linaje era de éxito y prestigio. Sus abuelos no eran simples aficionados, eran los dueños del Mount Baldy Ski Resort. Su tío dirigía la escuela de esquí. Su padre era un ex esquiador competitivo. Desde antes de que pudiera caminar correctamente, Ryan ya estaba sobre esquís. La familia Wedding era realeza en la comunidad de deportes de invierno de Ontario. Tenían recursos. Tenían instalaciones de entrenamiento de nivel olímpico en su propio patio trasero y tenían una ética de trabajo implacable. A los 12 años, la familia se mudó a Coquitlam, cerca de Vancouver, y Ryan cambió los esquís por la tabla de snowboard. Y aquí es donde empezamos a ver los primeros destellos de su personalidad. Bob Allison, un ex esquiador profesional que estaba armando un equipo de élite, describió al joven Ryan con una frase que hoy suena profética. No tenía miedo alguno. Mientras otros niños frenaban ante un salto peligroso, Ryan aceleraba. No tenía ese interruptor de autopreservación que tiene la mayoría de la gente. Era pura adrenalina y ambición. Esa falta de miedo dio sus frutos. En 2002, alcanzó lo que millones sueñan y solo un puñado logra: los Juegos Olímpicos. La presión era inmensa. Canadá esperaba repetir el éxito de Ross Rebagliati en el 98. Ryan era la nueva promesa, la siguiente generación de excelencia. Tenía la técnica, la agresividad y el impulso. Pero detrás de las cámaras, algo faltaba. Para Ryan, la medalla no era suficiente. La gloria no pagaba las facturas de la vida que él realmente quería. Ryan Wedding regresó de Salt Lake City en 2002 y se estrelló de frente contra una realidad que no estaba preparado para aceptar. La vida después de los Juegos Olímpicos es un fenómeno brutal y poco discutido para muchos atletas de élite. Pasas años siendo el centro del universo, con entrenadores, patrocinadores y la adoración del público alimentando tu ego, solo para despertar un martes por la mañana en Coquitlam, Columbia Británica, siendo un ciudadano más. El snowboard, aunque espectacular, es un deporte de nicho. No había contratos multimillonarios esperándolo, ni patrocinios de Nike que le permitieran retirarse a los 25 años. La medalla de la participación olímpica no pagaba las facturas. Y para Ryan, las facturas no eran el alquiler y la luz. Él tenía un apetito voraz por un estilo de vida que veía en las revistas y en la televisión, pero que su realidad financiera no podía sostener. Podría haber seguido el camino tradicional, convertirse en entrenador, trabajar en marketing deportivo, vivir una vida respetable de clase media alta. Pero Ryan miraba esa opción con desdén. Él no quería comodidad, quería opulencia. Quería ser un rey, no un peón. Para financiar sus gustos caros, los relojes Breitling, la ropa de diseñador, las cenas en los lugares más exclusivos, Ryan comenzó a trabajar como portero en los clubes nocturnos más calientes de Vancouver. Y fue allí, bajo las luces estroboscópicas y el bajo retumbante del house music de principios de los 2000, donde su brújula moral comenzó a desmagnetizarse por completo. Vancouver en esa época era el salvaje oeste,
La ciudad estaba sentada sobre un barril de pólvora. Una guerra de pandillas brutal por el control del territorio de la marihuana estaba a punto de estallar, y la violencia se estaba normalizando. Como portero, Ryan era el guardián de la puerta. Veía quién entraba y quién se quedaba fuera. Rápidamente se dio cuenta de que los tipos que llegaban en Ferrari, los que pedían botellas de champán de $1,000 sin pestañear, y los que tenían a las mujeres más hermosas del brazo, no eran médicos ni abogados. Eran traficantes, contrabandistas y figuras del crimen organizado. Ryan, el chico de oro de Thunder Bay, comenzó a sentir una envidia corrosiva. ¿Por qué ellos sí y él no? Él tenía la disciplina, la inteligencia y la capacidad de riesgo de un atleta olímpico. ¿Por qué estaba él abriéndoles la puerta en lugar de ser el que cruzaba el umbral como dueño del lugar? Su novia de la época notó la transformación casi de inmediato. El Ryan dulce, familiar y centrado en el deporte desapareció. En su lugar emergió un hombre obsesionado con el estatus, materialista y dispuesto a cruzar líneas éticas para conseguir lo que creía merecer. El primer paso hacia el abismo fue, irónicamente, financiado por su familia. Con un préstamo de $250,000 de su padre, supuestamente para invertir en bienes raíces, Ryan compró una casa en Maple Ridge. Sobre el papel, era un inversionista inmobiliario que volteaba casas. En la práctica, estaba construyendo la infraestructura para su primer imperio criminal. Ryan no entró al negocio de la droga vendiendo bolsitas en una esquina. Su mente, entrenada para la eficiencia de alto rendimiento, apuntó directamente a la producción industrial. Compró una propiedad conocida como 18 Carat Farms. El nombre sugería una mina de oro, y eso es exactamente en lo que Ryan intentó convertirla, pero no excavando la tierra, sino cultivándola. Asociándose con amigos del submundo, Ryan transformó la propiedad en una fábrica de marihuana de alta tecnología. No estamos hablando de unas cuantas macetas en un sótano. Esto era ingeniería criminal aplicada. Instalaron sistemas de riego automatizados, control de clima y, lo más crítico, iluminación de alta intensidad diseñada para maximizar el rendimiento de los cogollos. Tenían 8,000 plantas en rotación. Era una operación diseñada para producir marihuana BC Bud, de primera calidad, famosa en toda la costa oeste, con un valor estimado de venta que superaba los cientos de miles de dólares mensuales. Pero aquí es donde la arrogancia de Ryan le jugó su primera mala pasada. En el deporte, el esfuerzo máximo trae recompensas máximas. En el crimen, el esfuerzo máximo deja huellas. La operación consumía electricidad a un ritmo industrial, 2,000 kilovatios hora al mes. Para ponerlo en perspectiva, eso es lo que consume una pequeña fábrica o un vecindario entero, no una granja tranquila. En Columbia Británica, donde la policía tiene unidades enteras dedicadas a cazar cultivos indoor, un recibo de luz de ese tamaño es como enviar una invitación por correo a la Real Policía Montada de Canadá, RCMP. La policía comenzó a vigilar. Cruzaron datos, hicieron seguimientos y en el verano de 2006, la RCMPC derribó las puertas de 18 Carat Farms. Lo que encontraron fue impactante. Armas cargadas en cajas fuertes, miles de plantas en distintas etapas de crecimiento y 86 libras de marihuana seca y empaquetada, lista para la distribución. Fue la redada más grande en la historia de Maple Ridge. Los titulares de los periódicos gritaban éxito policial. Sin embargo, ocurrió algo que cambiaría la psique de Ryan para siempre. A pesar de la montaña de evidencia física, la fiscalía tuvo problemas para vincular a Ryan directamente con la operación más allá de toda duda razonable. Dependían en gran medida de un informante confidencial. Y en el sistema legal canadiense, eso a veces no es suficiente para asegurar una condena firme contra un cabecilla que sabe mantener distancia. Increíblemente, Ryan no fue condenado por la operación masiva. Esquivó una bala de cañón. Cualquier persona sensata habría visto esto como una señal divina. Una segunda oportunidad para enderezar el camino, vender la casa
devolver el dinero a su padre y buscar un trabajo honesto. Pero Ryan no era sensato. Era un narcisista en desarrollo. Lejos de asustarse, su ego se infló a niveles peligrosos. Interpretó su suerte no como un milagro, sino como una prueba de su propia genialidad. Se convenció a sí mismo de que era más listo que la policía, más rápido que la justicia. Se sentía intocable. El sistema no puede atraparme, pensó. Pero la realidad financiera era otra. Aunque evitó la cárcel, perdió la inversión. Para el otoño de 2007, Ryan estaba, según sus propias palabras a amigos cercanos, arruinado. Había perdido cerca de $500,000 en un negocio inmobiliario fallido y otros $300,000 en un trato de drogas que salió mal. Estaba desesperado, pero no por salir del crimen, sino por recuperar su estatus. La marihuana era demasiado lenta, demasiado voluminosa, y con márgenes demasiado bajos para el estilo de vida que él exigía. Necesitaba algo más concentrado, más valioso, más rápido. Necesitaba cocaína. En su desesperación por volver a la cima, Ryan dobló la apuesta. Se asoció con Hassan Shirini, un contacto que conoció en los círculos criminales de Vancouver. Shirini no era un cultivador local, era un nexo con redes internacionales. Él introdujo a Ryan en el mundo del Hawala, un antiguo sistema de transferencia de dinero basado en el honor y la confianza, utilizado en el Medio Oriente y Asia para mover millones sin dejar rastro en el sistema bancario occidental. A través de Shirini, Ryan creyó haber encontrado el Santo Grial, una conexión con la mafia rusa y exagentes de la KGB que podían suministrar cocaína pura desde fuentes sudamericanas a precios mayoristas. Ryan reunió todo lo que le quedaba, aproximadamente $340,000, y decidió jugarse el resto de su vida en una sola mano de póker. El plan era ambicioso y temerario: viajar a California, comprar 24 kilogramos de cocaína, establecer una ruta de suministro permanente y escalar las operaciones para inundar Canadá con polvo blanco. Ya no quería ser un granjero de marihuana, quería ser un capo internacional. Con la arrogancia de quien nunca ha perdido realmente, Ryan Wedding hizo las maletas y puso rumbo al sur, sin saber que estaba caminando directamente hacia la boca del lobo, y que su invisibilidad estaba a punto de desaparecer para siempre. Junio de 2008. El sur de California. El aire es denso, cargado de smog y promesas rotas. Ryan Wedding, Hassan Shirini y un tercer asociado aterrizan en San Diego, creyendo que están a punto de cerrar el trato que los catapultará a las grandes ligas del narcotráfico internacional. La misión era clara: comprar 24 kilogramos de cocaína pura para inundar el mercado canadiense. El plan parecía perfecto sobre el papel, pero Ryan estaba a punto de aprender que en el mundo real, los planes rara vez sobreviven al primer contacto con el enemigo. Ryan llegó a la reunión con la arrogancia de quien se cree el protagonista de su propia película, pero, para los agentes del FBI, que lo observaban desde las sombras, su comportamiento gritaba novato. Se reunieron con sus contactos, supuestos exagentes de la KGB y narcotraficantes conectados con carteles colombianos. En realidad, eran informantes pagados y agentes encubiertos, operando una trampa clásica. Los errores de Ryan fueron de libro de texto. Primero, apareció en persona. Un capo real, un general, nunca toca la droga ni el dinero en la primera fase. Envía a sus tenientes. Ryan quería estar en el centro de la acción. Segundo, no hizo las preguntas de seguridad básicas. Nunca preguntó de dónde venía la cocaína, una negligencia que en el mundo del AMPA puede costarte la vida o la libertad, ya que demuestra falta de profesionalismo y te expone a ser estafado o arrestado. La tensión estalló cuando llegaron a los términos del pago. Ryan y Shirini planeaban usar el sistema Hawala. Explicaron que podían transferir el dinero, cerca de $340,000, a través de una red de confianza basada en códigos y corredores en el Medio Oriente y Canadá. Pero el contacto ruso, el informante, exigió ver el dinero en efectivo, allí y ahora.
Ryan se negó, alegando que necesitaba unos días para liberar los fondos a través de sus corredores. Esta fricción obligó a improvisar. Acordaron un test run. Comprarían solo 1 kilogramo primero para probar la calidad y la fiabilidad de ambas partes. El 13 de junio, Ryan y Shirini visitaron una tienda de alfombras persas en San Diego, un lugar que servía de fachada para un corredor de Hawala. Allí recogieron $120,000 en efectivo, envueltos torpemente en periódicos viejos. Era una escena casi cómica. El ex olímpico llevando fajos de billetes sucios como si fueran sándwiches. Se dirigieron a un hotel para hacer el intercambio. Shirini subió a la habitación. Ryan, intentando ser astuto, se quedó abajo vigilando. Pero el FBI tenía el hotel rodeado por tierra y aire. En el momento en que el dinero cambió de manos por ese único ladrillo de cocaína, la trampa se cerró. Agentes armados irrumpieron desde todas las direcciones. Ryan fue arrestado al salir del hotel. No hubo persecución, no hubo gloria. Solo el clic metálico de las esposas y la realidad de una sentencia obligatoria de 10 años mirándolo a la cara. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Mientras sus socios, Shirini y el contacto ruso, se derrumbaron casi de inmediato y comenzaron a cantar para reducir sus sentencias, Ryan Wedding hizo algo que sorprendió a los federales. Cerró la boca. El agente del FBI Brett Kina lo describió más tarde como muy controlado. Ryan se sentó en la sala de interrogatorios, escuchó sus derechos y simplemente decidió no hablar. Esa actitud desafiante, ese código de silencio, le ganaría un respeto invaluable más tarde, pero en ese momento parecía una estrategia suicida. Sin embargo, Ryan tenía un as bajo la manga que sus socios no tenían: su pasado dorado. En la audiencia de sentencia, Ryan Wedding, el narcotraficante, desapareció. En su lugar, el tribunal vio a Ryan Wedding, el héroe olímpico caído en desgracia. Con una actuación digna de un Oscar, miró al juez a los ojos y canalizó la misma disciplina que usaba en la pista de snowboard. Lo que hice fue completamente fuera de lugar para mí, dijo con la voz quebrada por un remordimiento perfectamente calibrado. Como atleta, siempre me enseñaron que no hay segundas oportunidades, y estoy aquí pidiendo exactamente eso. Es mi misión personal reconstruir mi reputación. El juez, viendo a un joven blanco, educado, de buena familia y con un historial deportivo de élite, compró la narrativa por completo. Vio un error de juventud, no el inicio de una carrera criminal. En lugar de los 10 años que dictaba la ley para conspiración de tráfico de cocaína, le impusieron una sentencia significativamente reducida: 48 meses. Con el tiempo ya cumplido, Ryan estaría fuera en menos de 3 años. Fue una victoria legal monumental, pero el sistema penitenciario estadounidense estaba a punto de cometer un error catastrófico. Enviaron a Ryan al Centro Correccional Metropolitano, MCC, de San Diego. El MCC de San Diego no es una prisión cualquiera. Debido a su ubicación fronteriza, es un centro neurálgico para prisioneros federales en tránsito, extraditables y de alta seguridad. Es, esencialmente, un LinkedIn para el crimen organizado transnacional. Ryan no fue puesto en una celda con ladrones de carteras. Fue alojado con miembros de nivel medio del cártel de Sinaloa, con expertos en logística colombianos que movían toneladas, no kilos, y con lavadores de dinero que entendían la arquitectura financiera global mejor que muchos banqueros de Wall Street. Ryan entró a la prisión como un aficionado que había fallado en su primer gran trato. Durante los siguientes 2 años, convirtió su celda en un aula de posgrado. Sus compañeros de encierro vieron potencial en él. Aquí había un canadiense con acceso a pasaportes limpios, que entendía la cultura norteamericana, que tenía disciplina atlética y que había demostrado lealtad al no delatar a nadie tras su arresto. Ryan se sentaba durante horas a escuchar historias, no por entretenimiento, sino por educación. Aprendió español, la lengua franca del narcotráfico,
aprendió cómo operan las plazas en México. Entendió que el problema de su operación fallida no fue la ambición, sino la logística. Sus mentores le enseñaron que mover 1 kilo es peligroso, pero mover 1 tonelada es estadística. Le enseñaron sobre encriptación de comunicaciones, sobre cómo usar empresas fantasma para lavar dinero y, crucialmente, cómo establecer rutas de transporte utilizando camiones comerciales legítimos para cruzar la frontera sin levantar sospechas. Desde dentro de la prisión, Ryan no se quedó quieto. Utilizaba los teléfonos de la cárcel para mantener su vida fuera en orden. Tenía una red de novias y asociados que lavaban su coche, pagaban sus cuentas y mantenían sus activos listos para su liberación. No estaba cumpliendo una condena, estaba esperando su turno. El agente Quina lo admitió años después con una franqueza escalofriante. Realmente lo convertimos en un mejor traficante de drogas de lo que era cuando empezó con nosotros. Cuando Ryan Wedding salió en libertad en 2011 y fue deportado a Canadá, el sistema creía que había corregido a un joven descarriado. La realidad era mucho más oscura. Ryan Wedding había entrado en la cárcel como un turista en el mundo del crimen y salió como un residente permanente, con una agenda llena de contactos de alto nivel y un plan maestro que pondría en marcha una maquinaria de muerte y dinero, nunca antes vista en la historia de Canadá. La Universidad del Crimen le había dado su diploma, y Ryan estaba ansioso por empezar a trabajar. Al regresar a Canadá, Ryan se movió a Montreal. La ciudad estaba en un momento de cambio en el AMPA, perfecto para un emprendedor agresivo, pero la ley todavía lo perseguía. En 2015, tras una nueva serie de redadas llamada Proyecto Harrington, Ryan hizo lo que había planeado durante años. Huyó a México. Allí, bajo la protección directa del cártel de Sinaloa, Ryan Wedding construyó una máquina monstruosa. Reclutó a Andrew Clark, un mecánico de elevadores de Toronto convertido en asesino y logístico, como su mano derecha. La operación que diseñaron era una obra maestra de logística perversa. La cocaína salía de laboratorios en Colombia, pasaba por los corredores del cártel en México hacia la frontera, cruzaba a Estados Unidos y llegaba a Los Ángeles, que se convirtió en su centro logístico principal. ¿Por qué Los Ángeles? Porque tenía la infraestructura de transporte perfecta. Desde allí, utilizaban camioneros de larga distancia canadienses. Estos camiones, que parecían transportar mercancías legítimas, llevaban toneladas de cocaína hacia el norte, a Canadá, y bajaban millones de dólares en efectivo hacia el sur, a México. Los números son mareantes. Los fiscales federales alegan que la organización de Wedding importaba 60 toneladas de cocaína al año. Para ponerlo en perspectiva, eso es el peso de 40 coches medianos, en polvo blanco puro. Estamos hablando de $500 millones anuales en ingresos brutos. La sofisticación era tal que usaban un sistema de autenticación de 2 factores analógico. Para entregar un cargamento de droga o dinero, el mensajero y el receptor tenían que tener 2 mitades de un billete de banco o una foto de un número de serie específico. Si los números no coincidían, la transacción no ocurría. Compartimentaron todo. Los conductores no sabían para quién trabajaban. Los dueños de las casas de seguridad no conocían a los proveedores. Ryan Wedding era el fantasma en la cima de la pirámide, intocable, viviendo una vida de lujo obsceno en México, mientras sus camiones cruzaban las fronteras como si fueran invisibles. Pero un imperio de $1,000 millones no se mantiene solo con logística, se mantiene con sangre. Y Ryan, el atleta que una vez fue elogiado por su juego limpio, se convirtió en un tirano paranoico. Los documentos de la corte pintan una imagen de terror. Si alguien robaba producto, moría. Si alguien hablaba, moría. Si alguien debía dinero, moría. Pero la organización, aunque rica, era a menudo incompetente en su violencia, lo que llevó a tragedias desgarradoras. Noviembre de 2023. Ryan creía que un camionero le había robado un cargamento. Ordenó un ataque a la casa del conductor en Ontario. Los sicarios, siguiendo órdenes mal ejecutadas, fueron a la dirección equivocada.
irrumpieron en una casa donde se alojaban Jagtar Singh Sidhu y su esposa Harbhajan, una pareja inocente que visitaba desde la India. Jagtar murió al instante. Harbhajan fue acribillada con 22 disparos y murió semanas después. Su hija, Jasprit, recibió 13 disparos. Sobrevivió de milagro, pero vive con una bala alojada en su columna vertebral. Una familia entera destruida por error, sacrificada en el altar del ego de Ryan Wedding. No tenían nada que ver con las drogas. Eran simplemente personas en el lugar equivocado, víctimas de la furia ciega de un hombre a miles de kilómetros de distancia. Pero el acto más descarado, el que realmente selló su destino, fue el asesinato de Jonathan Acevedo García. Este hombre era un testigo federal clave que iba a testificar contra Wedding. Ryan sabía que si Acevedo hablaba, su imperio caería. Según las acusaciones, Ryan hizo algo inaudito. Puso una recompensa de $5 millones por la cabeza del testigo. Usaron tecnología de punta para rastrear su ubicación y publicaron fotos suyas en sitios web de Lampa, haciendo crowdsourcing de su asesinato. El 31 de enero de 2025, en Medellín, Colombia, Acevedo fue ejecutado de 5 disparos en la cabeza a plena luz del día mientras almorzaba. Ryan recibió la foto del cadáver y la circuló entre sus socios. No era solo una confirmación de trabajo, era un mensaje de terror para cualquiera que pensara cooperar con el FBI. Aquí es donde volvemos al principio, la arrogancia. Ryan Wedding había matado testigos, había corrompido sistemas y vivía bajo el paraguas del cártel más poderoso del mundo. Se creía un dios. Vivía en una opulencia descarada. Tenía una colección de 62 motocicletas de alta gama valoradas en $40 millones. Tenía un Mercedes personalizado de 14 millones y en un giro de ironía poética, guardaba sus medallas olímpicas y trofeos deportivos junto a sus alijos de fentanilo y metanfetamina. El pasado glorioso y el presente criminal, uno al lado del otro. Pero Ryan cometió el error clásico del siglo XXI. Subestimó la huella digital. Usaba aplicaciones encriptadas como Threema, creyendo que eran impenetrables. Pero el FBI, trabajando con la DEA y la inteligencia mexicana, estaba descifrando el rompecabezas. En diciembre de 2024, las autoridades mexicanas incautaron su colección de motos. Fue un golpe al ego, pero también una mina de oro de inteligencia. Al analizar los bienes y las ubicaciones, el FBI empezó a cerrar el cerco. Ryan, perturbado por la pérdida de sus juguetes, tuvo que moverse, cambiar sus rutinas. Y cuando te mueves, cometes errores. La noche del 22 de enero de 2026, la suerte del atleta se acabó. En una operación quirúrgica coordinada entre agencias de 3 países, las fuerzas especiales mexicanas descendieron sobre su ubicación en las afueras de la Ciudad de México. No hubo tiroteo cinematográfico, no hubo escape en snowboard por una montaña. Simplemente, un hombre de mediana edad, acorralado y derrotado, siendo esposado y subido a un avión del gobierno. Fue llevado directamente a Los Ángeles. El director del FBI, Kash Patel, anunció la captura revelando la magnitud de la incautación. Más de $55 millones en activos, miles de kilogramos de droga y un arsenal de armas. Ryan Wedding, el chico de oro de Thunder Bay, ahora enfrenta cargos por asesinato, conspiración, lavado de dinero y narcotráfico. La sentencia obligatoria si es hallado culpable es cadena perpetua. Nunca volverá a ver la nieve de una montaña, excepto quizás en una televisión de la prisión. El costo humano de su imperio es incalculable. No son solo las toneladas de cocaína, son familias como los Sidhu, destrozadas para siempre. Son los adictos muertos por el fentanilo que su red movía. Son las comunidades aterrorizadas por la violencia que él ordenaba desde la comodidad de su mansión. Jasprit Sidhu, la sobreviviente de 13 disparos, dijo algo que resuena más fuerte que cualquier sentencia judicial. Él tendrá que enfrentar su karma.
La historia de Ryan Wedding es una tragedia moderna de proporciones shakespearianas. Tenía todo: talento, familia, dinero, oportunidades, pero eligió el camino de la destrucción. Nos enseña que la línea entre la ambición y la avaricia es delgada, y que cuando cruzas esa línea, no importa qué tan rápido seas, no importa qué tan alto saltes, eventualmente, la realidad te alcanza. Su comodidad fue su debilidad, su arrogancia, su ruina. Si quieres seguir descubriendo cómo caen los imperios criminales más grandes del mundo, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.